La semana pasada nosotros vimos de manera resumida eso que estamos viendo ahí. Hablamos del Espíritu y yo les decía que no queríamos entrar en hablar de andar en el Espíritu sin primero hablar del Espíritu y lo que el Espíritu es y lo que el Espíritu hace. Y si recuerdan, la mayoría de ustedes estuvo aquí, vimos unos 5 aspectos sobre el Espíritu. En primer lugar, que el Espíritu Santo había sido prometido desde el Viejo Testamento y Jesús habla de ese cumplimiento tanto en Juan 14 como en Juan 16. En el último discurso de Jesús, Él habla del Espíritu Santo en unos términos increíbles. Él le llega a decir a los discípulos en Juan 16 que a ellos le conviene que Él se vaya, porque de esa manera Él enviaría entonces el Espíritu Santo, el Consolador prometido. Obviamente el Espíritu Santo no es superior ni mejor que Jesús, pero su ministerio iba a ser diferente. Su ministerio iba a ser en el corazón de cada creyente, internamente, habitándonos. Y de ahí que Él le dice a los discípulos, el Espíritu Santo ha estado con vosotros, pero estará en vosotros ahora, de ahora en adelante. Entonces vimos esa promesa y ese cumplimiento. Vimos también que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Es una persona con voluntad, con emociones, con funciones que le corresponden a una personalidad. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo siente, se entristece, Efesios 4:30. Se apaga su efecto y su función en nuestra vida cuando nosotros hacemos ciertas cosas. Tiene una personalidad, es una persona junto con Cristo, junto con Jesús y el Padre, y conforma la Trinidad con ellos. Y en ese sentido es una persona divina, vimos su divinidad. Y vemos cómo Cristo lo trata incluso como otro consolador como Él, que le será enviado a los discípulos. Y ahí veíamos su divinidad. Su función, decíamos que era, su nombre de hecho, indica su función. Y el Paracletos, que es la palabra en hebreo que en griego que se usa en la Biblia, no fue la que Jesús usó, porque Jesús no hablaba griego, por lo menos en el tiempo de la escritura, de que Él escribió los evangelios, se escribieron los evangelios, pero sí la palabra en griego traducida fue Paracletos. Y el Paracletos significa una persona que viene en mi ayuda, que viene a soportarme, a consolarme, a fortalecerme, a ayudarme. Es alguien que viene a mi lado para hacer esa función de sostenerme en mi vida, en mi caminar. Y por último hablábamos de la relación del Espíritu con el creyente. Es muy íntima, comenzando en la conversión misma. El Espíritu es que nos hace nacer de nuevo y nos abre los ojos y nos hace entender y nos inclina en pos de Dios. Es una inclinación que nosotros no tenemos antes de convertirnos. Antes de convertirnos nosotros somos muertos, estamos muertos espiritualmente en delitos y pecados y no respondemos. Es el Espíritu que viene y me da vida, y cuando me da vida yo tengo nuevos deseos, yo tengo nuevos afectos, nuevos intereses. Por eso es que a veces uno ve cuando una persona se convierte de manera genuina, uno dice, no, pero es que fulano dio un cambio increíble. Eso no fue una terapia, hermanos, eso fue un cambio de corazón. De hecho, Dios habla del Espíritu Santo que va a venir sobre el corazón y lo compara con cambiar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Ese es el equivalente, es un cambio anatómico. Obviamente no es el corazón físico, pero es un cambio profundo. Y luego de que Él nos resucita espiritualmente, entonces el Espíritu viene a habitar con nosotros y nos sella hasta el día de la redención. Intercede por nosotros frente al Padre. O sea que hay una relación muy, muy cercana. Con todo esto entonces que vimos la semana pasada, yo quiero que prosigamos en el día de hoy al tema en cuestión. ¿Qué es andar en el Espíritu? Yo he titulado, digamos, el tema de hoy en particular, ¿qué es andar en el Espíritu? Más adelante vamos a ver cuáles son los impedimentos para andar en el Espíritu, digo en clases posteriores, o las dificultades que tenemos para andar en el Espíritu, cómo andamos en el Espíritu, pero ese no es el tema de hoy, sino que lo que hoy vamos a concentrarnos es en
definir lo que es, en términos prácticos, andar en el Espíritu. Y yo quiero aclarar algunos términos, porque aclararlos me va a permitir enseñar de manera más precisa lo que quiero decir o lo que la palabra quiere decir cuando habla de andar en el Espíritu. Y yo quiero aclarar un término que es llenura del Espíritu, basado en Hechos, en el libro de los Hechos, porque este término de llenura del Espíritu, le voy a adelantar algo del contenido. Llenura del Espíritu, en los términos de Pablo, es lo mismo que andar en el Espíritu. Estar lleno del Espíritu es lo mismo que andar en el Espíritu, pero llenura del Espíritu en el libro de los Hechos es diferente al de Pablo en Efesios 5, como vamos a ver más adelante. Yo quiero comenzar a aclarar eso para que no haya confusión, ¿ok? Y vamos a ver dónde está la diferencia y por qué es importante hacer esta salvedad. Los pasajes que mencionan la llenura del Espíritu en Hechos son 11 versículos en todo el libro de los Hechos. Los pasajes que mencionan la llenura del Espíritu lo hacen en relación a su venida a la vida de la gente o a su habilitación para hacer señales. Lo que estoy diciendo es que en el libro de los Hechos, llenura del Espíritu significa dos cosas. Que el Espíritu vino sobre una persona, ¿ok? Y lo habitó, y ahora el Espíritu hace residencia en esa vida. Esa es una cosa, ese es un significado, un contenido del término llenura del Espíritu en Hechos, que el Espíritu Santo vino sobre la persona, sencillamente. O que lo habilitó para hacer una obra o una señal específica. Esos son los dos contenidos que tiene el concepto de llenura del Espíritu en el libro de los Hechos. Habita la persona o la capacita para hacer algo. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, en Hechos 2:4 se reporta lo siguiente: todos fueron llenos del Espíritu. Pero se está refiriendo a su venida a habitar en el creyente. Ahí pasaron dos cosas. En Hechos 2 es la primera vez que el Espíritu Santo viene sobre la gente. Por lo menos así de manera masiva, porque lo ha hecho en el Viejo Testamento sobre ciertas personas en ciertos momentos, y en los Evangelios también tenemos un evento donde Jesús dice que sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos, pero en este caso, esta es la promesa. Aquí está viniendo el Espíritu Santo, esto es Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, y todos los que estaban en el aposento alto, 120 personas aproximadamente, fueron todos llenos del Espíritu. Vino su presencia, y ¿qué comenzaron a hacer? Aunque yo no lo puse ahí, pero comenzaron a hablar en lenguas. En lenguas humanas, no voy a entrar en ese detalle ahora, pero en lenguas humanas, porque había muchos extranjeros ahí y comenzaron a entender lo que los apóstoles y los discípulos estaban hablando. En lenguas extranjeras para los que estaban hablando, pero entendibles para algunos que estaban ahí. El Espíritu Santo también en el libro de los Hechos fue viniendo por etapas a los distintos grupos y fueron llenados, es decir, que recibieron su presencia. Es decir, estos discípulos, los 120 que estaban en el aposento alto, recibieron el Espíritu. Pero un poco más adelante nosotros vemos otro grupo que también tiene como una especie de Pentecostés. ¿Ok? Y luego hay otro grupo que es Pedro en Jope, en una ciudad que se llama Jope, donde él baja a predicarle a una familia de gentiles, y el Espíritu Santo vino sobre ellos también. Entonces, y en esas ocasiones se está hablando de la llenura del Espíritu. Pero lo que está pasando es que realmente lo que el Espíritu está haciendo es que está viniendo sobre la gente, conforme la promesa de que el Espíritu Santo vendría a habitar entre nosotros, o habitar en nosotros. ¿Ok? Seguimos aclarando. Ya esto es un poquito más de detalle de lo que le he acabado de decir. Hay 11 pasajes y hay 7 pasajes que hablan de la venida del Espíritu, como la recepción del Espíritu en el corazón, y hay 4 pasajes que hablan de que el Espíritu habilitó a los creyentes para hacer una obra específica, predicar la palabra. Esteban vio el cielo abierto. ¿Ok? Entonces pasaron cosas milagrosas cuando la venida del Espíritu cuando el Espíritu vino en estas ocasiones.
Y sigo entonces aclarando este tema de la llenura del Espíritu en el libro de los Hechos. Este es el pasaje. Voy a poner un grupo de pasajes para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahí lo que vemos es la recepción del Espíritu, ¿verdad? No tenían el Espíritu antes de ese momento. El Espíritu viene sobre ellos, los habita, viene a habitar en ellos. ¿Y qué ocurre? Hay algo milagroso también, que comienzan a hablar en lenguas. ¿Ok? Hechos 4:8, un poquito más adelante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. O sea, el Espíritu Santo en ese momento habilitó a Pedro para hablar. Y se produjo una masiva conversión al final del sermón de Pedro. Un hombre sin letras, un hombre sin oratoria, sin formación. Bueno, aparentemente ya tenía oratoria dada por el Espíritu Santo, porque habló un sermón, quizá uno de los sermones más poderosos que se haya predicado, porque se convirtieron miles de personas, fruto de ese primer sermón de Pedro. Entonces fíjense que en esta ocasión el Espíritu vino, lo habilitó y creó un mensaje extremadamente poderoso en Pedro que convenció y convirtió a mucha gente. Que convirtió a mucha gente. Hechos 4:31, un poco más adelante, oraron, dice, hablando de los discípulos, no solamente los apóstoles, los discípulos también, algunos discípulos, oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Dónde ven qué está haciendo el Espíritu Santo ahí? Este grupo es el grupo que ya lo recibió en Hechos 2. Es el grupo de discípulos, o al menos hay algunos discípulos ahí que ya lo recibieron en Hechos 2 y aquí vuelven y son llenados del Espíritu. Es otro momento donde el Espíritu viene y vemos que dice: y hablaban la palabra de Dios con valor. El Espíritu de Dios le dio un valor especial para seguir hablando la palabra por encima de la oposición, por encima de la diferencia. O sea, los habilitó para una obra, una señal en particular. Para eso los llenó. Seguimos. No voy a poner todos los versículos, pero quiero que ustedes tengan una buena idea de lo que les estoy diciendo. Hechos 6. Escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Qué creen ustedes que es eso? Lleno de gracia y de poder. Lleno del Espíritu Santo, otra vez, ¿verdad? Porque ¿quién es que da la gracia y quién es que da el poder? El Espíritu Santo. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, una vez más vemos aquí que la llenura era como que fundamentalmente, presencia en el corazón y obras y señales milagrosas. Y ese era el resultado de la llenura. Hechos 9, hermano Saulo. Esto es cuando Saulo, Pablo, conocido como Pablo, se convierte y en un momento dado, él queda ciego por 3 días y el Señor manda a un individuo, a una persona, a orar por Pablo para que recupere la vista. Y él va a decir ahí: hermano Saulo, le dice este individuo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento fue que Pablo recibió el Espíritu Santo. Él se había convertido, Pablo, pero fue ahora que recibió el Espíritu Santo. ¿Ven alguna diferencia entre la experiencia actual del cristiano y la experiencia en ese momento de esos creyentes? Hay una diferencia, porque la Biblia nos dice, y voy a presentar eso un poquito más adelante, la Biblia nos dice que el cristiano hoy en día, cuando yo pongo mi fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a mí automáticamente. ¿Pero y por qué no lo hizo en ese momento? Porque había una transición. Esta era la primera vez que el Espíritu Santo estaba viniendo sobre la gente. Y Dios en su sabiduría hizo una transición para que la gente supiera de qué se trataba esto. Y entonces los apóstoles iban a una comunidad, oraban por esa comunidad y venía el Espíritu Santo. Eso fortalecía la autoridad apostólica que era necesaria para formar la iglesia. Y esos entonces discípulos comenzaban haciendo las obras en el poder del Espíritu Santo. Pero hay una diferencia entre cómo esos individuos, esos apóstoles y discípulos recibieron el Espíritu y cómo nosotros lo recibimos ahora. Pero esto fue lo que pasó en el libro de los Hechos. Entonces, Bernabé
Era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé nos está indicando el versículo que había recibido el Espíritu Santo y era habitado por el Espíritu Santo. Entonces, algunas observaciones. Las primeras manifestaciones del Espíritu fueron orientadas a las señales más que al carácter. Eso es tremendamente importante porque nosotros sabemos hoy en día, de hecho muchos de ustedes conocen el famoso pasaje de Gálatas 5:22 que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo eso habla de condiciones internas de una persona, ¿cierto? Una persona amorosa, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con amabilidad, con fidelidad. Eso es un carácter. El fruto del Espíritu, si ustedes se van al libro de los Hechos, ustedes pueden decir, no, el fruto del Espíritu son las lenguas. Eso fue lo que hizo en ese momento por la etapa de la iglesia en la que se encontraba, pero lo que el Espíritu hace realmente en el creyente, en todo el Nuevo Testamento, es más bien formar el carácter más que las obras, aunque también hay obras que siguen al Espíritu Santo, ciertamente. Y por eso este comentario, las primeras manifestaciones del Espíritu fueron orientadas a las señales más que al carácter. Eso fue lo que pasó en el libro de los Hechos, de hecho, y eso es lo que vemos. Ahora bien, fuera del libro de los Hechos, la llenura del Espíritu no es mencionada, excepto por Pablo en Efesios 5:18. La única persona que habla, el único versículo que habla de llenura del Espíritu, fuera de los Hechos, es Pablo en Efesios 5:18. Interesante, curioso. Ningún otro autor del Nuevo Testamento, ni el mismo Pablo, mencionó el término llenura o lleno del Espíritu fuera de Efesios 5:18. Y de hecho, ese pasaje, el contexto y la gramática del pasaje indica que Pablo se refiere a algo distinto al hablar de llenura, que no es solo la presencia del Espíritu que está en el libro de los Hechos. O sea, definitivamente ese pasaje de Efesios 5:18, llenura ahí no significa lo mismo que llenura en el libro de los Hechos. Es diferente y lo vamos a ver. Es diferente. Y eso posiblemente fue una de las razones por la que Pablo dejó de usar el término llenura para evitar confusiones y comenzó a usar el término andar en el Espíritu, para que se dieran cuenta que son dos cosas diferentes de las que él está hablando. ¿Ok? Entonces, más allá del libro de los Hechos, y ahora vamos a hablar, ya yo le conté lo que pasa en el libro de los Hechos con el concepto de llenura del Espíritu. Más allá de Hechos, hay algo importante, y es que tanto Pablo como otros escritores del Nuevo Testamento asumen que todos los cristianos, todos los que han puesto su fe y su confianza para su salvación en Cristo Jesús, todos tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestro interior. Eso lo asume Pablo y lo asumen otros autores. Primera de Corintios 12:13, este versículo lo oímos la semana pasada, pero es bueno recordarlo, porque pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Yo creo que está suficientemente claro ese pasaje, muy absoluto. Todos recibimos el Espíritu Santo, según Pablo en ese texto. Romanos 8:9, Pablo es más específico, lo pone ahora en negativo, en positivo y en negativo. Y yo puse el negativo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, si una persona no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Y lo contrario también es cierto. El que tiene el Espíritu es de Cristo. Por definición, dice Pablo. Eso es así. Y de hecho, en Romanos 8, hay un poquito más abajo, es que Pablo dice que nosotros somos guiados por el Espíritu. Los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, somos guiados por el Espíritu. Más aún, Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, muy claro lo dice: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Él nos ha dado, si yo estoy en Él y Él en mí, yo tengo su Espíritu. Eso es lo que Juan está diciendo. Y puedo poner otros pasajes, pero yo quería establecer eso porque, como ustedes vieron ya, en el libro de los Hechos,
Pablo se había convertido y todavía no tenía el Espíritu Santo. Pero eso fue en ese momento, eso fue una transición en lo que se formaba la iglesia y los primeros discípulos. El Espíritu Santo estaba viniendo sobre diferentes grupos y Dios le estaba dejando claro a los apóstoles: yo estoy viniendo sobre los judíos, sobre los gentiles, sobre mucha gente. Fíjense que, ¿por qué Dios utiliza este procedimiento con Pablo? Oigan lo que pasó. Pablo, para los que no lo saben, o Saulo, como era su nombre anterior, era un perseguidor de la iglesia. Era un individuo que lo que estaba haciendo, se dedicó por un tiempo a perseguir cristianos. Esta secta de individuos, de estos hombres que predican el nombre de Jesús y que hablan de Jesús y del camino, de un camino, Pablo los perseguía ferozmente. Y Pablo era literalmente muy temido en la comunidad cristiana, muy temido. La gente no quería saber de Pablo. Pero Dios tenía otros planes con Pablo, con Saulo. Dios tenía otros planes, Dios lo quería usar para los gentiles. Entonces Dios lo convierte, y cuando Dios le dice a esa persona: ve a donde Pablo a orar a donde Saulo a orar por él, ese hombre le dice a Dios: Señor, pero este es el que está persiguiendo a la iglesia, ¿cómo tú me vas a mandar a donde? Y Dios le dice: no, ve tranquilo, que yo tengo planes con él. La forma como Dios introduce a Pablo a la comunidad cristiana es porque vino otro cristiano, oró por él y fue testigo de que el Espíritu Santo vino sobre Pablo. Entonces, cuando Pablo dice: yo soy cristiano, los cristianos a veces no le creían. ¿Cómo que ven acá? ¿Qué gancho es este? ¿Cómo que tú eres cristiano? Ajá, pues tú ayer estabas atrás de nosotros y ahora dices que tú eres cristiano. Entonces este individuo fue y dijo: no, yo vi el Espíritu Santo venir sobre él. O sea que eso pasó con Pablo. Luego los gentiles, los judíos pensaban que la salvación era para ellos, que el Mesías era judío, era para ellos. ¿Y cómo Dios le muestra a los apóstoles que no, que la salvación incluye a los que no son judíos? ¿Ustedes saben cómo fue eso? Dios viene y le da una visión a Pedro en Hechos 10 y le dice: Pedro, le da una visión donde Pedro tiene que comer de animales inmundos, y Pedro dice: yo no voy a comer de eso, y Dios le dice: lo que yo he purificado no lo llames tú inmundo. Y luego vienen y buscan a Pedro y lo invitan a la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil, correcto. Los judíos no podían entrar en casa de gentiles por ley. ¿Y cómo Pedro va? Porque Dios le dice: ve con ellos. Y Pedro va. Y entonces Pedro está en la casa de Cornelio, se convierte titirimundachi, todo el mundo. Se convierte Cornelio, se convierten los hijos. Viene el Espíritu Santo sobre ellos y hay manifestaciones espirituales, y ahora Pedro puede afirmar: el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Hoy en día nosotros no tenemos que tener esa prueba, porque no hay esas disidencias, no hay esas. Nosotros sabemos por la palabra que todos los que ponen su fe en Cristo son sus hijos y tienen al Espíritu Santo. Pero en ese momento los discípulos tenían que saber: Dios le dio el Espíritu Santo a esta gente, ¿y cómo nosotros lo vamos a rechazar si Dios le dio el Espíritu Santo? O sea, ellos tenían que ser testigos, y por eso Dios escogió ese proceso de que Pablo se convirtió y no tenía el Espíritu todavía. Y después viene Cornelio y tiene Pedro que ir a ver el Espíritu Santo manifestarse para entonces darle entrada a esos gentiles a la comunidad cristiana. Entonces, Dios es muy estratégico y vemos eso que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, dicho eso, leamos esta cita que creo que es muy instructiva. Dice: a medida que la llenura del Espíritu Santo se volvió más y más algo que ocurre en la salvación, como nos pasa a nosotros, el enfoque se alejó de su venida a su ministerio en el creyente. Sin lugar a dudas, algunos preguntaban: ahora que lo tenemos, ¿qué hacemos con él? Ahora que él está aquí en nosotros, ¿qué podemos esperar?
O sea, ya el punto no era, ¿va a venir el Espíritu Santo o no va a venir? Nosotros sabemos que va a venir. Ahora la pregunta es, ¿y qué hacemos ahora con Él, con el Espíritu en nosotros? Y ahora Pablo entonces comienza a hablar de andemos por el Espíritu. Ya ustedes lo tienen. Andemos por el Espíritu, caminemos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu. Por eso Él cambia la terminología. Ya no es una llenura que se refería a la venida del Espíritu, se refiere más bien a caminar, andar, vivir por el Espíritu. Eso es lo que digo precisamente aquí. Pablo entonces comenzó a hablar de la relación del creyente con el Espíritu en términos de andar y de caminar. Y como ya les dije, excepto Efesios 5:18, que usa el término llenos, pero con otro sentido al usado en Hechos, más que la presencia del Espíritu, llenos en este pasaje, Efesios 5:18, más que presencia del Espíritu significa influencia. Y ustedes van a ver por qué lo digo. O sea, Pablo usa la palabra llenos, pero no en el sentido de que el Espíritu te habita o está presente en tu vida, sino que en el sentido de que Él debe ser tu influencia principal en la vida. Entonces, por lo anterior, se entiende que andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, vivir por el Espíritu o ser llenos del Espíritu en Efesios 5:18, es lo mismo. Equivale a lo mismo. Todos estos términos tienen que ver con que tú caminas con el Espíritu, vives con el Espíritu en la medida que tú vas por la vida, y son términos equivalentes. Y la llenura de Efesios 5:18, y lo van a ver, tiene que ver también con esta vida compartida, dirigida, guiada por el Espíritu. De la misma forma, ser guiados también, porque no mencioné el término guiados, pero guiados es una palabra que se usa en al menos 2 ocasiones. En inglés es led by the Spirit, es guiado por el Espíritu, también es usado en Romanos 8:14 y Gálatas 5:18. Entonces, dicho eso, creo que aclaré la diferencia entre el concepto de llenura del Espíritu del libro de los Hechos, para que usted esté leyendo los Hechos y usted vea lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Eso no es lo que dice Efesios 5:18. Es diferente. Esa fue una dinámica diferente a la que Pablo está pidiendo ahora en Gálatas 5:18. La de Efesios 5:18. La de Efesios 5:18 tiene que ver con ser guiados por el Espíritu, vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu, que es nuestro curso. ¿Ok? Entonces, este es el mandato. Y ya yo con libertad puedo hablar del mandato, porque ya más o menos le he explicado, aunque lo voy a extender y a explicar un poco más en detalle. En 2 ocasiones, al menos, yo puse solamente 2 ocasiones, Pablo dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. 5:16, Gálatas. Y luego 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, que fue el versículo que expusimos en la primera sesión de nuestro curso. Él está diciendo lo mismo en los 2 versículos. Andad por el Espíritu y andemos también por el Espíritu. Lo importante aquí es observar que en ambos versículos él usa el término, la palabra está en imperativo, el verbo está en imperativo. Es como cuando yo le digo a mi hijo, vete a bañar. ¿Usted cree que yo le estoy dando opción a él a que él decida si se va a bañar ahora, si no se va a bañar? Vete a bañar. Y una buena técnica, digamos, que ustedes pueden recordar, sobre todo en estas Biblias que tienen esta forma de gramatical, todo lo que termina en de al final es imperativo. Caminad, andad, ved, es id, eso es imperativo. Aquí es imperativo, es un mandato que Pablo nos está dando. Entonces, estamos de acuerdo con que andar por el Espíritu y ser llenos del Espíritu, según Efesios 5:18, es lo mismo. Yo voy, para beneficio nuestro, a usar ese pasaje de Efesios 5:18 y explicarlo bien, porque todo lo que nosotros entendamos de ser llenos del Espíritu, de Efesios 5:18, es aplicable a andar por el Espíritu. ¿Me explico? Y por eso yo voy a tomar, porque es más explícito este pasaje. Y este es el pasaje famoso del cual hemos venido hablando y algunos de ustedes conocen. Efesios 5:18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed
llenos del Espíritu. Ahí aplican las reglas de si es imperativo. ¿Ustedes creen que sea imperativo también? Sed llenos ya es imperativo, es la forma gramatical. Es un comando, un mandato de Pablo de que seamos llenos del Espíritu. Es interesante que Pablo pone como una ilustración, una comparación, un contexto un poco extraño. O sea, es casi como decirle a la gente de que, mira, no consuma droga, mejor ve a la iglesia. O sea, es algo como, no te emborrache con vino, más bien, llénate del Espíritu. O sea, era que ellos estaban luchando con esto, era un grupo de gente que necesitaba, que estaba luchando con el vicio de la borrachera o del licor. No sabemos con precisión, pero sí sabemos que esta ilustración que usa Pablo negativa nos ayuda a entender a qué se refiere Pablo con que seamos llenos del Espíritu. Pero antes de eso, yo quiero aclararles simplemente algunas cosas de lo que no son, de lo que no es la llenura del Espíritu, lo que no es andar en el Espíritu. Y lo vamos a ver, pero quiero dejarlo claro desde el principio. Primero, ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, no se trata de una experiencia esotérica o mística posterior a la salvación. No se trata de eso, no es algo que yo experimento después y veo después una cosa diferente y tengo un éxtasis. Esa no es la enseñanza bíblica acerca de la llenura o acerca del andar en el Espíritu. Tampoco es abstenerme de todo, porque soy muy espiritual, como los monjes, o algunas incluso denominaciones que entienden que la abstención de cosas es igual a santidad o devoción, y no son cosas iguales, o separación del mundo. No es lo mismo ser habitado que ser habitado por el Espíritu. La llenura del Espíritu, según Efesios 5:18, o andar en el Espíritu, no es lo mismo que ser habitado, no. Todos somos habitados, pero no todos andamos en el Espíritu. Y no todos somos llenos del Espíritu, según Efesios 5:18. Algunos tenemos que llenarnos. No es recibir más del Espíritu. Ya tenemos la plenitud, el Espíritu está completo en nosotros, como yo expliqué la semana pasada. Lo que ocurre es algo diferente. La pregunta aquí no es cuánto Espíritu tú tienes, sino cuánto tiene el Espíritu de ti. No es cuánto yo acaparo del Espíritu, es cuánto tú le rindes al Espíritu, tú. Mientras más tú le rindas al Espíritu, más pleno será la manifestación, más plena será la manifestación del Espíritu en ti. Pero no es que tú acumulas más, no, es que Él se despliega mejor en tu vida. Pero Él está ahí presente, con todo su poder, con toda su capacidad para desplegar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, templanza, dominio. Él está ahí con toda su capacidad para hacer todo eso. Pero ¿cuánto tú le rindes de tu vida y de tus decisiones y de tu día a día para que eso se manifieste? Ese es el tema, esa es la pregunta. Ya dijimos que no es lo mismo tampoco el bautismo del Espíritu Santo, ya que todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Tampoco es el sello, la llenura no es el sello del Espíritu, eso lo explicamos la semana pasada, pero yo quería dejar eso claro. Entonces, John MacArthur dice, aunque todo cristiano es habitado, bautizado y sellado por el Espíritu Santo, a no ser que también sea lleno del Espíritu, vivirá en debilidad, en torpeza, en frustración y derrota espiritual. Nuestra fortaleza, sabiduría, gozo y victoria, que son los contrarios de todas esas palabras que acabo de decir ahí. Una vez más, nuestra fortaleza, nuestra sabiduría, nuestro gozo y nuestra victoria va a depender de qué tan llenos, qué tan plenos somos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Es la persona de la Trinidad que nos habita, es Dios en nosotros y Él es capaz de hacer todo. Si no pasa todo en mi vida, es mi responsabilidad, no la de Él. Cuando yo no estoy lleno, yo dudo de mi salvación, el corazón lo siento pesado, siento ansiedad, siento temor, hay falta de sabiduría en mis decisiones importantes, hay una derrota en la lucha con el pecado. Esa es la existencia de un cristiano a veces, que tiene el Espíritu Santo dentro de sí,
pero por falta de cultivo en su relación con el Espíritu Santo y de entender los impulsos del Espíritu, ya sea a través de su palabra o a través del consejo, este individuo se siente dudoso, pesado, atemorizado, indeciso, derrotado. Cristianos. Entonces, dicho eso, sea cual sea mi condición o tu condición en cualquiera de estas realidades, ¿qué es ser lleno del Espíritu? ¿Qué sí es a partir de Efesios 5:18? Y acuérdense, ser lleno del Espíritu es equivalente a andar por el Espíritu. En primer lugar, nosotros sabemos que esto es un mandato, que seamos llenos, y esto es posible. O sea, el ser llenos es posible. Si no fuese posible, Pablo no lo mandara. Dios no lo mandara. Es como que yo mande a un hijo mío de 6 años, que tengo uno, tengo dos, hay uno de 6 y otro de 10, y yo le digo, mi hijo, ven, muéveme el carro, ten la llave. ¿Ustedes creen que eso sería justo? Sería injusto y muy arriesgado. Digo, quizá él diga que sí, porque los niños son así, ¿verdad, Jorge? Quizá él diga que sí, que él va a mover el carro, pero sabe Dios lo que hace. Entonces, Dios no nos manda, no nos pide algo que Él no nos capacite y nos habilite para hacer. Lo increíble es que Dios nos pide que hagamos cosas y nos da la gracia y la fuerza y la capacidad y la verdad para hacer eso que Él pide. Dios en su gracia es así. Y Romanos 8:14, yo quería leerlo brevísimamente, muy brevemente, porque creo que hay algo importante ahí que debo mencionar. Y es lo siguiente. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Eso no es imperativo ahí. Eso es indicativo. Nos está diciendo, contando una realidad. Nos está diciendo que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. En otras palabras, si tú eres un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios, nosotros tenemos la dirección y la guianza del Espíritu en nosotros. Que no la escuchemos, que la resistamos, es otra cosa, pero está ahí. Dios nos guía. En el incrédulo, Romanos 2 dice que en el incrédulo Dios ha puesto la conciencia para que los guíe. Dios le ha dado una conciencia que a veces haciendo lo malo los acusa, una conciencia. En el impío, el que no conoce a Cristo, que no tiene el Espíritu, tiene una conciencia. Bueno, el cristiano tiene su conciencia ahora redimida por el Espíritu, tiene la presencia del Espíritu en él, en ella, y nosotros somos guiados por el Espíritu. El Espíritu de Dios está constantemente produciendo en nosotros impulsos espirituales en la dirección de su fruto. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero el Espíritu Santo está constantemente produciendo impulsos espirituales en la dirección del fruto espiritual. Si yo le hago caso a esos impulsos, yo voy a cosechar fruto del Espíritu Santo. Si yo no le hago caso a esos impulsos, si le hago caso a los impulsos de la carne, yo voy a cosechar las obras de la carne, el fruto de la carne. Pero no es por falta de impulso que yo me meto en un problema, me meto en un pecado, caigo en una tentación. No es por falta de impulso ni por falta de guianza. Dios tiene su Espíritu en nosotros y Él nos guía. Honestamente, en consejería, hermanos, yo les puedo decir que por lo menos a cristianos, la mayoría de las veces que nosotros nos caemos y nos vamos de boca, no es por ignorancia, es por rebelión, es por desobediencia, es por testarudez, o es porque hemos decidido creer una mentira. Y caemos, sí. Y el cristiano cae y al segundo dice, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué?
pero porque ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser a esta altura del juego? Y se cuestiona y se culpa y yo lo he visto eso constantemente. ¿Quién es que está haciendo eso? Esa convicción de pecado es el Espíritu en nosotros. Entonces, Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu, el verbo está en imperativo y es un mandato y es posible porque Dios nos guía. Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es un indicativo. Es así. Otra cosa es que es algo que el Espíritu hace en mí. Es otro término gramatical, es pasivo. Eso quiere decir, por ejemplo, imagínense que ustedes se presenten ahí adelante a un evento que tengamos sin boleta, ¿ok? Si usted viene sin boleta y me ve por ahí por el pasillo y me dice, Chacho, yo no tengo boleta. Entonces yo te digo, pues ven conmigo, ven, que te voy a entrar. Entonces ustedes entran al salón y le dicen a los amigos, oh, pero ¿tú sabes lo que pasó? Chacho me entró. Yo no entré, a mí me entraron. ¿Entienden? Fue algo que Chacho hizo conmigo. Yo estoy aquí porque Chacho lo hizo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando nos llena. O sea, yo me dispongo y Él me llena. Yo no me lleno del Espíritu, aunque hay un mandato. Lo que pasa es que nosotros lo vemos en español y dice, sé llenos del Espíritu. O sea, es como llénense ustedes, no es lo que está diciendo. En el original es, déjense llenar. Eso es lo que está diciendo en el original. No soy yo que cojo más espíritu y que. Hay cosas que yo hago. Hay cosas que yo hago. Hay una posición en la que yo me coloco. Pero quien produce el resultado es el Espíritu. Imagínense que ustedes ven un gran sembradío de manzanas o de fresas o de cualquier fruta y ustedes ven que la están cosechando y hay unos recogedores que están con unas escaleras tumbando las fresas o las frutas o las uvas, no sé qué, cualquier tipo de cultivo. Y abajo hay unas cubetas con otros individuos que están abajo ahí para que le caiga el fruto aquí, ¿ok? Bien. Entonces, el que está arriba corta el fruto y hace así, wow, y lo tira. Y el que está abajo, hey, ¿verdad? Se pone en la posición para que el fruto caiga. ¿El fruto de quién es? Es la mata que lo está dando, es el otro que lo está tirando. ¿Y quién es que lo apara? El que está abajo, pero tiene que estar en una posición. Si él se pone aquí y el fruto cae ahí, se va a explotar el fruto ahí. Entonces, este asunto de que es pasivo implica que hay una posición de corazón, una disposición del alma, donde yo me coloco para recibir el fruto del Espíritu. No es a lo loco. Y Dios te va a llenar sin que tú te coloques donde tú tienes que estar en una disposición del alma para que el fruto se produzca. Entonces tú te vas a dar cuenta que cuando tú te pones ahí, tú no tienes que estar de que yo voy a ser más amoroso, yo voy a tener más paz, yo voy a tener más gozo, que es el fruto del Espíritu. Cuando tú te pones ahí con una disposición del alma delante de Dios, en una posición específica, lo vamos a ver más adelante, entonces comienza a producirse todo eso en tu vida. Y tú dices, oh, wow. Eso es lo que ocurre. Por eso es que es pasivo, es algo que el Espíritu hace en mí. También el verbo está en imperativo, en pasivo y en presente continuo. El griego era muy rico, hermanos. Ustedes a veces parece hasta increíble que uno esté sacando tanta información de un tiempo verbal. Lo que pasa es que el griego tenía 4 palabras para amor. Amor tenía 4 palabras diferentes porque querían decir distintas cosas. El amor ágape, el amor fileo, el amor eros, el amor estorgué. Entonces el fileo era de hermanos, el ágape era de Dios, el fileo era de hermanos y familia, el orgué era el erótico, el eros, perdón. O sea que era tremendamente rico y aquí podemos ver incluso que Pablo usa específicamente esta forma verbal de imperativo pasivo presente porque indica
que la llenura del Espíritu no es algo que ocurre una sola vez. Es algo que yo ando en el Espíritu de manera continua. No es que a mí me llenaron y bueno, yo estoy lleno del Espíritu. No, yo puedo retroceder e irme más atrás de cuando me llenaron aquella vez. De hecho, hay un chiste muy viejo, es realmente una situación jocosa, muy vieja, yo no sé si algunos de ustedes la conocen, que en una iglesia de vez en cuando, oraban por llenura del Espíritu. ¿Y quiénes quieren ser llenos del Espíritu? Y se paraban los hermanos, y pasen al frente, y la gente pasaba al frente, y vamos a orar por llenura del Espíritu. Y oraban, y entonces otro domingo se paraban otra vez, decían, ¿quiénes? Vamos a orar otra vez por llenura del Espíritu. Y la cuestión es que pasa como 4 o 5 veces, y hay un jovencito que está viendo que él nunca pasa adelante, pero él ve una persona que ha ido como 4 o 5 veces a ser lleno del Espíritu. Entonces, cuando él ve que se para otra vez, él dice, pastor, a ese no lo llenen porque está pichado. Porque imagínate, pero la llenura puede ser así, aunque parece jocoso el chiste, la historia jocosa, realmente la presencia del Espíritu, el sello del Espíritu en mí es indeleble, es permanente, pero su llenura en estos términos, sus manifestaciones pueden ser mayores o menores dependiendo de mi posición espiritual en un momento dado, de dónde yo me he colocado delante de Dios en un momento de mi vida. Entonces es algo que yo tengo que estar haciendo. De hecho, si retraducimos el versículo, lo podemos traducir de esta manera: estén siendo llenados todo el tiempo, o déjense llenar continuamente del Espíritu. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Déjense llenar continuamente. Hay acciones espirituales, hay decisiones espirituales que yo debo tomar de manera continua, minuto a minuto en mi vida, de tal forma que me coloque en la posición estratégica para que el Espíritu pueda manifestarse en mí. Y eso es ser lleno del Espíritu. Entonces, aquí yo solamente he hablado de lo que implica la llenura y de lo que, pero quiero hablar más en detalle. Yo hablé de la forma verbal y de lo que es ser lleno, pero yo quiero hablar más en detalle de la palabra lleno, específicamente la palabra lleno, que es el griego pleró, para que conozcamos mejor qué es lo que implica esto de ser llenado. Hay 3 usos que la palabra pleró tenía en estos tiempos bíblicos. En primer lugar, y yo hablé de esto la semana pasada, se usaba para el viento en la vela de un barco. Es avanzar, el viento pleró la vela, llenó la vela de tal manera que empujó el barco con su fuerza y con su dirección. ¿Ok? Entonces, eso es un uso de la palabra pleró. Guianza y fuerza por lo que me llena, yo voy en su dirección, yo voy según su fuerza hacia adelante. ¿Ok? Esa es una acepción o un uso. Alude también a la impregnación de la sal en los alimentos, que el Espíritu Santo, si es esa la acepción, que el Espíritu Santo sature nuestras vidas de forma que todo sepa a Él. Es como la sal a los alimentos. Usted le pone sal a los alimentos, a una carne. Si no le pone sal, no sabe a nada. Si le pone sal, la sal se impregna. Ya llega un momento que tú no sabes lo que es sal y lo que es carne. Es sencillamente la sal se hace parte del alimento, pero lo cambia. Ese es el punto. Es algo diferente que se le aplica al alimento, pero lo cambia. A veces hasta su aspecto, pero cambia su sabor, cómo se siente. Y decimos a veces, bueno, la carne está salada. Quizá le echamos poquita sal a aquella esquina, pero decimos la carne está salada o la carne no tiene sal, porque la sal impregna todo. Eso era un posible uso. Y el tercer uso era cuando algo controlaba otra cosa completamente. En Lucas 6:11
se nos dice que unos fariseos se llenaron de furor o de ira contra Jesús. Y yo creo que eso es una buena forma de verlo también, esta palabra de que llena y controla completamente, así como el viento a la vela, así como la sal al alimento que lo cambia, lo controla. La palabra pleró es usada ahí cuando la ira controla a una persona. Y si hay algo yo creo que casi todos nosotros hemos experimentado, es cómo la ira nos controla. Cómo en momentos de ira yo actúo como que no soy yo. De hecho, a veces en consejería y los que han ido a terapia o han conocido terapias y demás, se dice que lo que tú dices en un momento de ira no te lo tomen en cuenta porque realmente no eres tú. ¿Ustedes han oído eso? Es que no fui yo. Sabemos que fue él, sabemos que fue él o ella, o sea, obviamente. Pero la ira tomó control y tú hiciste algo que tú no hubieses hecho en condiciones normales. Te controló. Imaginemos eso, apliquemos eso al Espíritu. El Espíritu cuando nos llena y cuando nos disponemos nosotros a que Él nos llene, vamos a actuar de maneras y formas que no son normales, ni para nosotros ni para otros, pero es fruto del Espíritu. Nos está controlando. Ahí es que Dios quiere llevarnos. Ahí es que el texto de Pablo dice, déjense llenar de esa manera. En otras palabras, dejen que el Espíritu los controle por completo. Esa es la traducción del versículo. Déjense controlar continuamente por los impulsos del Espíritu. Ahí es que estamos llegando. Entonces, Pablo usa una ilustración ahí mismo. Pablo usa la ilustración de la bebida alcohólica, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o hay excesos. Esto es un exceso de la vida, de emborracharse y voluntariamente exponerme a algo que me descontrola. Esto es un ejemplo negativo, esto es una ilustración negativa, contrario a lo que hace el alcohol con los que beben y con los que abusan del alcohol, que los descontrola. O sea, el alcohol toma control, pero realmente te descontrola. Te descontrola, te cambia, te altera, te pone a hacer cosas que tú no harías en el sentido negativo. En ese contexto es que Pablo, diferente a eso, yo les propongo que más bien dejen que el Espíritu Santo, con su capacidad de dirección, de fortaleza, de fuerza, de santidad, los controle por completo y los ponga a hacer cosas que ustedes no harían en condiciones normales y naturales, pero en la dirección correcta, contrario a lo que el vino y la bebida alcohólica hacen. Y si esto Pablo lo está hablando en estos términos, hermano, ustedes saben, esto es posible. Esto es posible que ocurra en mi vida. Yo quizás no llegue nunca, jamás, a las obras de Pablo, pero yo puedo aspirar a la piedad de Pablo. Porque el mismo espíritu que lo habitaba a él, me habita a mí. Entonces yo quizás no sea el más grande misionero de la historia y teólogo de la historia. No, quizás no. Yo no voy a hacer nada de eso, sin el quizás. Pero yo puedo aspirar a la piedad y a la vida de entrega y de rendición de Pablo. Más aún, de Cristo. Y ahí sí es verdad que no puedo llegar a la piedad de Cristo, ahí sí es verdad que no, porque solo Él fue tentado en todo, mas sin pecado. Pero Pablo dice, imítenme a mí, como yo a Cristo, 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí como yo a Cristo. Podemos aspirar a estos niveles de piedad porque es el Espíritu que está en nosotros.
Nosotros conocemos eso porque eso obviamente esto es como el café en República Dominicana, un guante de pelota. Entonces, la ventaja de la virtud del guante en este momento es que, miren, hasta que la mano no llene el guante será inútil. Hasta que la mano no llene el guante será inútil. No va a parar una bola, no va a hacer nada. ¿Qué tiene que pasar para que el guante funcione? Que la mano le dé cuerpo, fuerza, estabilidad y funcionalidad y entonces pueda aparar la pelota. De la misma manera, el Espíritu, hasta que el Espíritu Santo no llene el creyente, también será inútil. Porque el Espíritu es como la mano en el guante de mi vida que me da sentido, fuerza, utilidad para los propósitos de Dios. Si no, seré un guante roto, debilitado, sin suficiente colcha y cuando le dan los golpes, se asustaron. Cuando le dan los golpes, no hace su labor, no protege la mano como debe. Esa es la realidad. Y todo esto, y ya me quedan 2 slides, recordemos que es una persona, el Espíritu Santo, no es un guante, no es una mano que llena un guante, estas son figuras. Usamos hasta la figura del licor, contraria a la que el Espíritu hace, pero yo quiero enfatizar, es una persona. Andar por el Espíritu va más allá del hecho de que Él nos dirige. Hay un aspecto personal que se comunica mejor cuando pensamos en que debemos seguirlo. Él nos guía, no nos dirige. Déjeme explicar la diferencia entre guiar y dirigir. Si usted está en un aeropuerto y medio se pierden, y ustedes van y le preguntan a alguien, mire señor, voy por la puerta 19, ¿dónde es la puerta 19? Entonces la persona se siente y le dice, bueno, mira, tú coges, tú estás viendo a esa persona que va allá media chiquitica, bueno, tú coges por allá y tú doblas y después de la tercera entrada, te explica, ¿verdad?, lo que tú tienes que hacer, él te está dirigiendo, ¿ok? Bueno, y tú te vas solo, ¿verdad? Tú te puedes perder en el camino, pero él te dirigió. Diferente a cuando tú vas y le preguntas a una persona, fulano, esta puerta 19, ¿dónde que está? Ven, sígueme. Tú te despreocupas, tú te olvidas, tú vas tranquilo, yo voy con alguien que sabe adelante, yo lo que tengo que hacer es seguirlo pegadito. Y en ningún momento se usa la palabra dirigir en cuanto al Espíritu. Se usa la palabra que Él nos lidera, nos guía. Él no es quien señala el camino, Él va conmigo delante. De hecho, en Gálatas 5:25, que fue el primer versículo que leímos aquí, que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese andemos también por el Espíritu, en inglés, la traducción es, ahí el español pierde un poco, es keep in step with the Spirit. O sea, en inglés literalmente, y eso es lo que significa en el original, es mantente al paso con el Espíritu. Es como síguelo ahí, sin despegarte, ahí. Es una persona que nos habita, con la que tenemos una relación que está por nosotros y no contra nosotros, que nos capacita para hacer lo que tenemos que hacer y cuando nos debilitamos, Él hasta intercede por nosotros delante de Dios para que nosotros sigamos adelante. Y entonces, ¿a qué puerta que nos va a llevar al Espíritu? O sea, ¿en qué dirección es que nos va a llevar el Espíritu? Porque mucha gente pues bueno, yo voy a seguir el Espíritu, pero a veces estamos confundidos que cuál es la dirección del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere? ¿En qué avión es que me va a montar? Bueno, Gálatas 5:16-18 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya me está dando una idea de hacia dónde es que el Espíritu me dirige hacia la santidad, hacia los no deseos de la carne. Andad por el Espíritu. Si tú andas por el Espíritu, tú no vas a estar cumpliendo el deseo de la carne. Y ahí hay una descripción que vamos a ver más adelante de lo que son los deseos de la carne, pero aquí lo dejo mencionado simplemente.
Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, porque la ley, el que yo tengo que hacer algo, no me ayuda. El Espíritu me llena y me da el deseo de hacer algo. Ahora yo estoy guiado por el Espíritu, porque tengo el deseo puesto por Él para hacer algo. ¿Y cuál va a ser el fruto de ese camino del Espíritu? El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo, Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, cuando tú sigas al Espíritu y te llene el Espíritu, como estamos hablando, lo que tú vas a ver en tu vida son estos rasgos del carácter. Tú no vas a ser necesariamente más rico, ni vas a ser necesariamente menos barrigón, ni necesariamente más bonita, ni necesariamente más rozagante. La gente no necesariamente te va a querer más, ni te va a apreciar más, nada de eso, pero tú vas a tener un carácter más profundo y más parecido a Cristo. Eso sí. Entonces no nos confundamos, el camino del Espíritu es la santidad y la imagen de Cristo en nosotros. Y dice Stanley en su libro, un libro del Espíritu Santo, el resultado inmediato de andar por el Espíritu no es descubrir qué trabajo tomar, con qué persona casarse o qué carro comprar. El resultado inmediato es que no llevarás a cabo los deseos de la carne. Pablo hace más que ordenarnos a que no cumplamos los deseos de la carne. El mandato es a vivir en dependencia y sensibilidad a los deseos o a los impulsos del Espíritu Santo. La dirección del Espíritu, hermanos, no es sencillamente, aunque tú vas a tener más sabiduría para qué trabajo tomar y con qué persona casarte y con qué carro comprar, pero ese no es el beneficio principal de tu andar en el Espíritu. El beneficio principal, el fruto va a ser un carácter como el de Cristo, que va a llevarte a desear lo que Dios desea. Y cuando tú vayas a comprar un carro, sucede que ahora ya el carro que te gustaba antes, cuando tú estabas en la carne, no te gusta, sino que aquí el que te gusta es otro, que sería el carro que Cristo compraría si Él tuviera un carro. Va a cambiar tu carácter, tu forma, tu ser. Es el fruto del Espíritu. Entonces tú no vas a tener necesariamente más cosas, pero vas a ser más parecido a Cristo. Esa es la dirección en la que el Espíritu nos va a llevar. Eso es andar en el Espíritu. Y el final del camino, el resultado de ese andar va a ser un carácter más pleno, un carácter que glorifica a Dios. Y hay múltiples cosas que vamos a ver obviamente a lo largo de nuestras sesiones. Hay múltiples cosas que se producen en nuestra vida como fruto de este andar en el Espíritu. Sea este nuestro anhelo. Yo quiero andar en el Espíritu.